Buenos días, señores y señoritas estudiantes. Hoy vamos a aprender el tema del cuento. Soy la licenciada Flor Chipantasi. El cuento es una narración breve en la que se narra una historia de ficción con un número reducido de personajes. Presenta una intriga poco desarrollada, tiene un clímax y un desenlace rápido. El cuento tiene 4 características. 1. Es un argumento sencillo. 2. Tiene pocos personajes. 3. Los diálogos son concretos. 4. Su final es rápido e importante. Su estructura es inicio, introducción o planteamiento. Aquí se presentan los personajes, el espacio y la época en que ocurren los acontecimientos. Nudo, desarrollo o medio. Es la parte donde surge el conflicto y suceden los acontecimientos más importantes. Desenlace final o fin. Aquí se da el clímax o solución de la narración. Elementos del cuento. Tenemos 4 elementos del cuento. 1. Narrador. Elemento que narra la historia. Presenta 3 personas. Primera persona, a él le ocurren los hechos. Segunda persona, cuenta los sucesos. Tercera persona, no participa en la historia. 2. Acción. Es el desarrollo de la narración lógica de los acontecimientos. 3. Ambiente. Es el escenario geográfico donde los personajes se mueven. Incluye el lugar físico y el tiempo donde se desarrolla la acción. 4. Estilo. Es la comunicación de ideas por medio del lenguaje. Tipos de personajes. Tenemos 3 tipos de personajes. El personaje principal es el que interviene de forma activa en la serie, tiene lugar dentro de la historia. El personaje secundario, en cambio, tiene una misión y hacen posible que vivan su historia los personajes principales. El personaje incidental tiene poca aparición en la historia y presenta rasgos físicos y psicológicos. Tipos de cuentos. Tenemos 2 tipos de cuentos. El cuento popular, según su origen o forma de creación, presenta a cuentos maravillosos, que son aventuras asombrosas, y los cuentos de hadas, que son historias ficticias que contienen personajes folclóricos. En cambio, el cuento literario, según el trama que trata, tenemos 4 partes. El cuento de terror es un relato literario que genera miedo en el lector. El cuento de ciencia ficción, en cambio, es una narración imaginaria de transformación dentro del escenario narrativo. Es aceptado como especulación racional. Su característica principal del cuento de terror es generar sentimientos de miedo en el lector. Por ejemplo, El gato negro de Edgar Allan Poe, El corazón delator de Edgar Allan Poe. En el cuento de ciencia ficción, su característica principal es el desarrollo de la historia en el futuro o en la ficción. Por ejemplo, tenemos El viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, El juego de Ender de Orson Scott Card. En el cuento policial, presenta un misterio complicado y aparentemente inexplicable. Sus pistas deben ser interpretadas mediante un detective. Su característica es la resolución de un problema. Por ejemplo, Los crímenes de la calle Morgan de Edgar Allan Poe, El espía que surgió del frío de John Cart. En el relato de aventuras, en el siglo XIX, cobró un gran empuje gracias a los avances tecnológicos y novelísticos. Los sucesos se narran en orden cronológico desde el principio al final. Los temas más comunes son los viajes, el misterio, la fantasía y el riesgo. Por ejemplo, aquí tenemos la característica principal, tiene un lenguaje sencillo. Ejemplo, Un capitán de 15 años de Julio Verne, La llamada de la selva de Jack London. Gracias por su atención.